Profesor, buenas noches. Somos el grupo K, integrado por Anthony Ponce, Jonathan Canchaya y Jainer Honorio. El artículo que vamos a exponer es sobre el rendimiento de las mezclas R170 como refrigerantes para refrigeración a un rango de temperatura de menos 80 grados Celsius. Como introducción, los refrigerantes anteriormente utilizados eran los R13 y R503, el cual era una composición entre el R13 59.9% más 40.1% del R23. Estos refrigerantes eran utilizados en la etapa de baja temperatura del sistema de refrigeración en cascada de 2 etapas, para aplicaciones de refrigeración entre los rangos de menos 60 y menos 80 grados Celsius. Debido al refrigerante R13, que tenía un efecto de agotamiento de la capa de ozono, ya que estaba compuesto por cloros, en el protocolo de Montreal y sus enmiendas del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, se decidió eliminar este refrigerante hasta el año 2010 para los países desarrollados. En la parte derecha observamos los códigos de los refrigerantes y sus nombres característicos que van a utilizar en esta investigación. Debido a que el refrigerante R503 es dañino para la capa de ozono, se decidió buscar refrigerantes alternativos, ya que se necesitaba que no afecten tanto al calentamiento global como a la capa de ozono. Y se descubrieron dos mezclas azeotrópicas, que son el de R23 y R116, y estas dos mezclas dependían de la composición para ser parte ya sea del llamados como R508B y R508A. El R508B es ideal, no es ideal, sino que es un gas refrigerante bueno, ya que cuenta con una capacidad de 98% de capacidad frigorífica y un 103% de COP. Y otros refrigerantes, otras mezclas de refrigerantes azeotrópicos óptimos y alternativos para reemplazar al R503 son las mezclas del gas refrigerante de R170, como vemos que el R170 más R23, el R170 más R116 y la mezcla ternaria del R170 más R23 más R116. Los sistemas binarios de las mezclas de R170 muestran equilibrios azeotrópicos positivos de fase vapor-líquido, por lo tanto se pueden utilizar como refrigerantes alternativos. Y también se utiliza esta mezcla azeotrópica ternaria debido a que su temperatura de ebullición es muy baja. Objetivos. El propósito de esta investigación se centra en evaluar el rendimiento frigorífico de los refrigerantes R170, R23, R116 y sus mezclas azeotrópicas entre estas, dentro de un ciclo de etapa de baja temperatura en un sistema típico de refrigeración de 2 etapas. Como se mencionó anteriormente, el uso del R505 está totalmente prohibido como refrigerante en el futuro cercano. Es por ello que se utiliza el R508B como referencia para este trabajo. Experimento. En esta parte se evaluaron las características de estos refrigerantes por sí solos, con las mezclas binarias y también al final con la mezcla ternaria entre estos tres tipos de refrigerantes. Para ello se determinó su composición molar, su peso molar, el punto de burbuja, que es el de ebullición, el de temperaturas críticas, también la presión crítica en megapascales, la densidad crítica, la variación de temperatura y sobre todo el PSG, que es el potencial de calentamiento global. Este último punto es una medida de cuánto calor puede ser atrapado por un gas de efecto invernadero en comparación con otros gases que tienen este mismo efecto, que en general es el CO2. Es por este caso que se utiliza el R170, que tiene un menor PSG a comparación del R23 y el R116, y justamente por ese menor grado de PSG es que la combinación de estos disminuye el impacto al calentamiento global de los otros dos gases, que son el R23 y el R116. El aparato experimental
Podemos ver en esta gráfica el diagrama del diseño que se utilizó para este artículo. Consta de un sistema de refrigeración en cascada de dos etapas, una etapa de alta temperatura y una etapa de baja temperatura. El propósito del presente artículo fue determinar el rendimiento de las mezclas azeotrópicas anteriormente mencionadas en la etapa de baja temperatura. Las dos etapas están unidas por un intercambiador de calor que en este caso se denomina condensador evaporador. Evaporador para la etapa de alta temperatura y condensador para la etapa de baja temperatura. La etapa de alta temperatura consta de un ciclo de compresión de vapor normal con un compresor, un condensador, una válvula y un evaporador. Mientras que el de etapa de baja temperatura es también un ciclo de compresión de vapor, pero con algunos accesorios añadidos, como son un intercambiador de calor, que vamos a explicar el por qué se agregó y algunos accesorios extras. El evaporador de baja temperatura, en donde se van a medir las propiedades termodinámicas y por lo tanto se van a calcular los rendimientos de las mezclas azeotrópicas, está constituido por dos calentadores dieléctricos, los cuales van a ser la fuente de energía que va a ser la que el refrigerante va a extraer. Hemos elaborado un diagrama de temperatura-entropía en el cual hemos intentado graficar los ciclos de compresión de vapor de alta y de baja temperatura. Como podemos observar, el importante en esta investigación fue el evaporador de baja temperatura, que estaba constituido, como ya había mencionado, por dos calentadores eléctricos. En esta etapa, siendo evaporador para la alta temperatura y condensador para la baja temperatura, es en donde se encuentra el intercambiador de calor ya mencionado, y el accesorio añadido, el de aquí, el intercambiador de calor para baja temperatura, suponemos que se encuentra en esta etapa, ya que al añadir este accesorio hace que se aumente la temperatura de ingreso al compresor. Esto se hace para evitar una temperatura de succión en el compresor demasiado baja. Esto también ocasiona a su vez que el refrigerante a la entrada del condensador se tenga que enfriar. Ahora, características del equipo. Las características para el sistema de alta temperatura y para el sistema de baja temperatura. Para el de alta temperatura se usa un sistema típico de refrigeración por compresión de vapor con el R404A. Se usa el R404A debido a que su rango de potencia frigorífica está dentro del rango de calor de condensación de los refrigerantes R170 y sus mezclas azeotrópicas. Para el sistema de baja temperatura se utilizan los refrigerantes R170, R23, R116 y también las mezclas entre estos. En el artículo mencionan dos tipos de compresores. Para el sistema de alta temperatura se utilizó un compresor con una potencia de entrada nominal de 455 watts y para el sistema de baja temperatura uno con entrada nominal de 331 watts. Para el caso del sistema de alta temperatura se utilizan válvulas de control manual tipo B15AM2N para ajustar la velocidad del flujo del refrigerante. En el caso del sistema de baja temperatura se usa un intercambiador de calor recuperativo interno para recuperar la exergía fría del flujo de retorno y también para evitar la temperatura de succión más baja. En los puntos más importantes del sistema frigorífico, sobre todo en la etapa de baja temperatura, se toman las presiones y temperaturas y los cambios que se dan luego de los procesos en cada etapa. Además, el evaporador, el condensador evaporador, el tubo capilar, el intercambiador de calor y las tuberías de conexión están aisladas al espumarse en una caja fría in situ. El espesor mínimo de la pared de espuma es de 200 milímetros. Procedimiento. Primer paso, se evacúa el sistema de etapa alta hasta que la presión sea inferior a 5 pascal. Segundo paso, se carga la cantidad apropiada del refrigerante R400A en el circuito de la etapa de alta temperatura. En el tercer paso, se evacúa el circuito de baja etapa hasta que la presión sea inferior a 5 pascal. Y cuarto paso,
se carga un tipo de mezclas de baja temperatura, ya que sabemos vamos a trabajar con 4 tipos de mezclas. En el paso 5 se enciende la etapa de alta temperatura y se ajusta la válvula de control para fijar la temperatura de evaporación. Pero en el caso de la etapa de baja temperatura, esta viene a ser la temperatura de condensación. En el paso 6 se enciende la etapa de baja temperatura y se ajusta la válvula de control para lograr la temperatura de evaporación requerida. En el paso 7 se ajusta la tensión eléctrica para agregar cargas de calor en el evaporador. Cuando el sistema alcanza el estado estable por más de una hora, los datos se toman cada 30 segundos durante 10 minutos para obtener el rendimiento. En el paso 8, ya que tenemos diferentes mezclas del gas refrigerante R170, se van a repetir los pasos 3 y 7. Bueno, ahora pasamos a resultados. Bueno, el primer resultado que obtenemos son la temperatura mínima sin carga. Los resultados indican que las nuevas mezclas del refrigerante R170 son más adecuadas para las condiciones de operación de temperatura más baja. La razón de la temperatura mínima de refrigeración se debe principalmente a la presión de vapor del refrigerante. Como podemos observar, acá nos muestra una tabla a diferentes temperaturas de condensación con respecto a las diferentes mezclas del refrigerante R170 y con el gas que comparamos, que es el R508. Observamos que la mezcla ternaria a una temperatura de condensación de menos 40 obtiene una temperatura mínima sin carga de menos 95.6, y comparando con nuestro refrigerante R508 vemos que la temperatura mínima sin carga es de menos 91.8, en el cual hay una diferencia de de 4 grados Celsius. Bueno, ¿y a qué se debe esta temperatura de enfriamiento mínima sin carga? Se debe a la presión de vapor de estas mezclas del gas R170. Como podemos observar acá en la gráfica, la presión de vapor de la mezcla ternaria es mayor que la presión de vapor con el cual estamos comparando, que es el R508. Luego de evaluar esta temperatura mínima sin carga, se pasó a evaluar el COP para cada uno de los refrigerantes. El COP mide el rendimiento de los refrigerantes, y este es importante evaluar debido a que justamente por este motivo, ya que refrigerantes a diferentes temperaturas secundarias. Estos resultados se ven a las tres temperaturas de condensación que se utilizaron para medir el COP en todos los refrigerantes. Otro de los parámetros que se midieron también fue la capacidad frigorífica. Este es un factor importante debido a que es la capacidad de refrigeración que va a tener el sistema de refrigeración, ¿no? En este caso se observó que la mezcla ternaria constituida por R170, R23 y R116 es la que presenta mayores valores de capacidad frigorífica a distintas temperaturas de condensación, ya sea a menos 30, a menos 35 y a menos 40. Esto se debe a que, como se mostró en una tabla anterior, la mezcla ternaria de refrigerantes posee una presión de vapor más elevada que las otras mezclas. Esto hace que se aumente el caudal de evaporación y por lo tanto la capacidad que tiene el evaporador para extraer calor de la carga va a ser mayor a diferentes temperaturas de condensación.
Bueno, ahora pasaremos a indicar sobre el índice de compresión. Bueno, el índice de compresión es un factor importante para evaluar los refrigerantes, ya que es muy sensible a la eficiencia del compresor. Un índice de compresión baja es bueno para mejorar la eficiencia del compresor y la confiabilidad de operación del sistema. Bueno, como podemos observar, los refrigerantes de la mezcla ternaria de R170 más R23 más R116 tienen un índice de compresión más baja, un aproximado del 10% más baja que el refrigerante R508, el cual es el base. Y esa diferencia del índice de compresión entre las cuatro mezclas muestra una disminución a medida que aumenta la temperatura de evaporación. Como podemos observar acá en la gráfica, a medida que aumenta la temperatura de evaporación, disminuye el índice de compresión. Bueno, hay dos razones para explicar esto. Una es la propia definición del índice de compresión. Eso quiere decir que el aumento de la presión de evaporación disminuirá el índice de compresión. Esto se debe a que la relación del índice de compresión nos da el resultado entre la presión de salida del compresor sobre la presión de la entrada al compresor, y al ser mayor esta presión de vapor nos da un índice de compresión menor. Bueno, la otra razón podría ser la influencia de la caída de presión en el índice de compresión. Bueno, la caída de presión cambiaría con las presiones de evaporación. Esto quiere decir que a una mayor presión de evaporación provoca una mayor caída de la presión en el paso del flujo a menor presión. Bueno, el índice de compresión se midió a diferentes temperaturas de condensación, como podemos observar, a menos 30, a menos 35 y a menos 40, el cual tiene el mismo principio que ya expliqué anteriormente. Seguidamente, se analizaron también la temperatura de descarga a tres temperaturas de condensación, también de menos 30, menos 35 y menos 40. La importancia del control de esta temperatura de descarga es que cuando esta temperatura aumenta, también aumenta el deterioro del condensador y también de las funciones del compresor. A la vez, también dañan los refrigerantes y también el aceite lubricante. Es por ello que se mide el efecto de variar la temperatura de descarga durante las pruebas a diferentes temperaturas. En todos los casos de las temperaturas de condensación se observa que la temperatura de descarga disminuye mientras va aumentando la temperatura. Y también, como se puede apreciar en los tres gráficos, en donde se obtuvo menor temperatura de descarga fue en la mezcla binaria del R170 y el más R116. Como conclusiones, podemos mencionar que en el caso del COP, todas las mezclas de R170 muestran valores bastante similares a la de R508B, pero un caso en particular fue la mezcla R170 con R116, que muestra un valor del 10% más alto que el de R508B. Esto tal vez se debe a la mayor presión de vaporización que presenta esta mezcla. Esta característica ayuda a aumentar la eficiencia del compresor. En cuanto a la capacidad frigorífica, todas las mezclas de R170 muestran valores más altos, siendo en especial la mezcla ternaria la que tiene la capacidad frigorífica más alta, siendo el valor de 40% más alto que la de R508B. También se debe a la mayor presión de evaporación en comparación con la de R508B. En cuanto al índice de compresión, todas las mezclas de R170 muestran valores mucho más bajos que la de R508B, siendo también aquí la mezcla ternaria la que presenta un valor menor, siendo el 10% en referencia al R508B. En cuanto a la temperatura de descarga, la mezcla de R170 con R23 presenta el valor más alto, mientras que la mezcla de R170 con R116 presenta el valor más bajo, hasta 10 grados Kelvin más bajo que R508B.
Como última conclusión, todas las mezclas de R170 presentan valores nulos de potencial de agotamiento de ozono y valores de potencial de calentamiento global mucho más bajos que los de R508b. La mezcla binaria y la mezcla ternaria muestran un buen rendimiento como refrigerantes utilizados en el ciclo de baja etapa en el sistema de cascada de 2 etapas. Como conclusión final se puede mencionar que la mezcla refrigerante R170 con R116 puede ser el mejor candidato para sustituir a R503 debido a las consideraciones integrales por las conclusiones de COP, capacidad frigorífica, índice de compresión y por la temperatura de descarga. Y así terminamos la presentación de nuestro artículo. Muchas gracias por su atención prestada.